Hoy hay un tema muy interesante. En vista de que ya este tiempo de este año 2020 está a punto de un par de días para culminar, nosotros debemos o siempre nos acostumbramos a pensar y evaluar qué puede venir para el 2021 o el próximo año. Y siempre buscamos la manera de ponernos metas y buscamos la manera de ver cómo yo puedo mejorar en X o en Y área de mi vida. Y yo les traigo hoy un programa para usted dejarles saber cómo podemos comenzar el año próximo de una manera que nos podamos conocer y adentrarnos más en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para ser edificados, esperar domingo tras domingo para recibir bendición de la Sagrada Escritura. Usted no tiene que esperar que se pare alguien a traer una palabra o un mensaje para usted ser edificado. Permítame decirle que la Sagrada Escritura usted la tiene en sus manos y usted puede leerla y puede edificarse con ella en sus manos. Así que no espere a que alguien se le acerque para poder darle una palabra y usted ser edificado con la Sagrada Escritura. Acérquese a la Sagrada Escritura con confianza, con respeto y pidiéndole iluminación a nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Así que esa es parte del reto que vamos a presentar en la noche de hoy, para que usted se acerque a las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar trabajando el tema permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Amparo Torres con nosotros. Dios te bendiga muchísimo. Gracias que siempre estás conectado. Y es un privilegio que puedas estar con nosotros en esta hora. Así que nosotros debemos adentrarnos en la Sagrada Escritura y permanecer en ella. ¿Por qué? Porque en ella es que vamos a ser bendecidos, con ella es que vamos a conocer y entender lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Comparta la transmisión, hermanos, porque sabemos que siempre que estudiamos la Sagrada Escritura es de bendición para cada uno de nosotros, y así nos ayuda a poder bendecir a más vidas y alcanzar más corazones. Así que comencemos entonces con el programa de Tu Palabra que Bendición, y vamos a estar trabajando, como les dije, el tema de permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Y nosotros podríamos decir que es un versículo bíblico relacionado a la misma palabra de Dios, muy conocido, y que mucha gente lo dice hasta de memoria. Y es ese versículo bíblico que encontramos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, a este pastor joven, y le está dando una sugerencia de cómo poder ejercer su ministerio. Y dentro de esto le plantea esta expresión que nosotros tenemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahora, más que tal vez adentrarnos al caso de la Sagrada Escritura, el momento específico, nosotros debemos reflexionar acerca de lo que este versículo nos está diciendo y qué aplicación podría tener en el tiempo de hoy en día. Así que nosotros podemos saber este versículo de memoria. Es posible que nosotros nos memoricemos versículos de la Sagrada Escritura y los atesoremos en nuestros corazones. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos viviendo lo que nos hemos memorizado? ¿Estamos nosotros utilizando lo que nos hemos memorizado? ¿Estamos nosotros aprovechando lo que la Sagrada Escritura tiene para nosotros y eso que hemos memorizado en nuestra mente? ¿Qué estoy haciendo con esos versículos que a veces los memorizamos y nos quedamos con él en el pensamiento? Así que nosotros debemos evaluar cada vez que leamos la Sagrada Escritura y pensar qué esto me está enseñando en el día de hoy.
¿cuándo fue la última vez que la Sagrada Escritura me ha reprendido? ¿Cuál ha sido la última vez o en qué momento la Sagrada Escritura me corrigió y yo he estado aplicando esa corrección que la Sagrada Escritura me ha dado? ¿Qué me está enseñando la Sagrada Escritura sobre la justicia que Dios quiere que practiquemos? Y ese debe ser el enfoque entonces de nosotros cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura y nos presentamos y nos acercamos a un pasaje bíblico como este que tenemos hoy en día, o en el momento que estamos, el versículo que estamos trabajando en la noche de hoy, en 2 Timoteo 3:16. Así que nosotros sabemos, porque la misma Sagrada Escritura nos dice que que la palabra es inspirada y útil. Y con la palabra de Dios, entonces, que es inspirada y útil, es que nosotros podemos hacer la obra de Dios. Con las palabras nuestras o de los hombres, nosotros podremos tal vez hacer la obra humana o carnal. Pero si utilizamos la palabra de Dios, no hay otra forma que nosotros hagamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así que, o la voluntad de Dios. Así que las escrituras son nuestra espada para pelear. La escritura es, como podríamos decir, esta espada para pelear la buena batalla de la fe. Es el machete para nosotros poder trabajar en la mies del Señor. Sin la Biblia, amado hermano, en nuestra boca, en nuestro corazón sobre todo, nosotros seremos como soldados sin arma que van a una guerra. Nosotros vamos a ser como una persona cultivando alimentos sin nada con qué poder tomarlos o sin nada con qué poder trabajar o podar las plantas. Así que sin las palabras de Dios, amado hermano, en lo que nosotros hagamos, no vamos a ser efectivos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y nos hemos sumergido en su presencia y hemos podido adentrarnos a ser obreros de la obra del Señor, todos somos obreros de la obra del Señor y lo alcanzamos cuando permitimos que el Señor comience a trabajar en nuestra vida. Así que si usted ha sido salvo, usted ha aceptado al Señor Jesucristo y ha permitido que el Señor Jesucristo pueda comenzar a trabajar en su corazón, permítame decirle, amado hermano, lo siguiente: usted es un obrero de la obra de Cristo. Y como obrero nosotros debemos tener en cuenta o saber que hay herramientas que debemos utilizar para poder ser obreros efectivos. Así que cuando veamos este versículo que estamos viendo de 2 Timoteo 3:16, debemos verlo conjunto con el próximo versículo. Veamos que el versículo 16 culmina con una coma, quiere decir que esa expresión continúa. Y entonces vamos a verlo completo, el 16 al 17. El 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: todo esto es ¿para qué? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que las Sagradas Escrituras hacen todo este número de cosas. La Sagrada Escritura lo utilizamos para enseñar, reprender, corregir e instruir. ¿Y cuál es la intención de hacer esto? Para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué vamos a estar preparados? Para toda buena obra, o sea, para la obra de Jehová Dios. Así que tengamos en cuenta que en este versículo 17, cuando dice perfecto, no quiere decir esa perfección que no fallemos o que no erremos, o esa perfección que a veces pensamos de que todo tiene que salir al pie de la letra y como planificado. No habla de eso. La perfección que se presenta en el griego original, lo que dice es lo siguiente: para que el hombre de Dios sea completo, para que el hombre de Dios sea enteramente
preparado. Así que el poder enseñar, reprender, corregir e instruirnos en la palabra de Dios, lo que hace es que nos prepara completamente para la buena obra del Señor Jesucristo. Así que el hombre o la mujer de Dios es un obrero y necesitamos ser perfectos. En el término griego quiere decir completamente preparados para el trabajo y equipado para toda buena obra, amado hermano. Y esto sucede cuando yo soy enseñado. Yo puedo ser preparado para toda buena obra cuando soy enseñado, cuando soy reprendido, cuando soy corregido e instruido en justicia. Instruido en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Instruido en justicia diariamente por la palabra divina. Así que la intención es que nosotros podamos acercarnos a las escrituras para poder ser edificados y fortalecidos para poder entonces alcanzar el propósito que Jehová Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que si esto no está sucediendo en su vida, amado hermano, o en nuestra vida, debemos evaluar o darnos cuenta que si no somos enseñados, no voy a llegar a ser reprendido. Y si no llego a ser reprendido, no voy a ser corregido. Y si no soy corregido, no voy a poder llegar a ser instruido en justicia. Así que es una consecuencia una de la otra. Van amarradas una de la otra. Sin una no hay la otra. Para que podamos ser entonces completamente preparados para el servicio. Así que estas disciplinas que vemos en 2 de Timoteo 3:16 son nuestra espada o nuestro machete para poder entonces ejecutar la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que si usted ha tenido la oportunidad tal vez de enganchar algún palo o tal vez de trabajar en la cosecha, si usted tiene un machete o una herramienta que está bota, permítame decirle que pasará muchísimo trabajo y nunca terminará la función. ¿Por qué? Porque su herramienta no está en perfectas condiciones. Y así ocurre con cada uno de nosotros. Si nosotros, que somos la herramienta de Dios para su obra, no estamos en perfectas condiciones, que las alcanzamos con lo que se presenta en 2 de Timoteo 3:16, no vamos a ser efectivos en la obra y el servicio para el Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos reconocer que siempre tenemos una lucha para poder lograr algún tiempito con las Sagradas Escrituras. La forma de nosotros poder alcanzar el nivel que Jehová Dios quiere para nosotros y poder lograr ser efectivos en la obra es nosotros poder adentrarnos en las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos van a perfeccionar a nosotros. Las Sagradas Escrituras son las que nos van a dirigir y nos van a dar las herramientas para alcanzar los propósitos que Jehová Dios ha puesto en la vida de nosotros. Así que la única manera de yo poder prepararme entonces es acercándome a las Sagradas Escrituras. Y esto debe ser algo que lo hagamos diariamente. Y nosotros sabemos cuánta lucha nosotros tenemos para poder sacar un tiempo y acercarnos a las Sagradas Escrituras diariamente. Por eso es que en muchas ocasiones perdemos tal vez la costumbre de poder acercarnos a las Sagradas Escrituras y comenzamos a excusarnos y a nosotros decirnos es que no me da tiempo, el tiempo no me alcanza para poder sentarme un rato a estudiar la palabra de Dios. Pero permítame decirle que si yo saco tiempo para poder desayunar, almorzar y cenar, si yo saco tiempo para darme un buen baño, y a veces sacamos tiempo hasta para sentarnos un ratito en el televisor y despejar la mente, y a veces sacamos tiempo hasta tal vez para leer el periódico, las noticias, permítame decirle que vamos a tener entonces que aprender a sacar el tiempo para acercarnos a las Sagradas Escrituras y poder entonces disfrutar y ser preparados para la buena obra.
no es que no tenga tiempo, es que yo tengo que hacer el tiempo. Porque esto es una cuestión de deseo y de prioridades que nosotros debemos tener en nuestra vida. Estas son unas disciplinas que debemos poder practicar diariamente para poder alcanzar el propósito de Jehová Dios con la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros buscásemos, nos diese tiempo de poder adentrarnos en detalle en pasajes bíblicos en la Sagrada Escritura sobre lo que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, amado hermano. Ahora bien, nosotros lo que queremos dejarles saber a ustedes o a todo creyente es que nosotros necesitamos hacer el tiempo diariamente para practicar una, dos o aún más de las 5 disciplinas que siempre como creyentes se han recomendado para poder acercarnos al corazón de Jehová. ¿Cuáles son estas disciplinas? Estas disciplinas son oír la palabra de Dios. Otra disciplina es leer la palabra de Dios. Otra disciplina es estudiar la palabra de Dios. Otra disciplina es poder memorizar la palabra de Dios. Y tal vez la quinta, meditar en la palabra de Dios. Así que nosotros debemos sacar tiempo para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque al nosotros cumplir con estas 5 disciplinas, lo que hacemos es, como dice Colosenses 3:16, la primera parte, lograr que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La única intención es que la palabra de Dios more dentro de nosotros, para que nosotros podamos entonces exhortarnos, enseñarnos unos a los otros y bendecirnos unos a los otros en sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Sabiduría de la palabra de Jehová Dios. No hay otra cosa que esa. Así que esto que hemos traído o presentado hasta ahora podría tal vez ser una descripción del estatus de nuestra vida. Estoy sacando y creando el tiempo o considero que no me da tiempo para sentarme un ratito a estudiar la palabra de Dios. Así que si usted desea que Dios lo utilice, si usted desea alcanzar los propósitos de Jehová Dios en su vida, permítame decirle que la única manera de hacerlo es sacando tiempo con las Sagradas Escrituras. Ahora, yo personalmente entiendo y creo que cualquier persona puede tener el acercamiento a la Sagrada Escritura. Cualquier persona puede y podría yo hasta decir debe acercarse a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que yo desarrolle estas disciplinas diariamente hasta poder ser perfeccionado. Y ya mencionamos que perfección es, ¿qué es perfección? Estar preparado, enteramente preparado. Dios bendiga a Sandra Rodríguez, que se conecta con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Miguel Eliciel está con nosotros, así que saludamos todas las emisoras de Radio Metabel y la cadena de emisoras de Radio Metabel, donde el Señor nos ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes. Gracias por el apoyo, de siempre estar conectados con nosotros. Así que cualquier persona puede practicar alguna de estas disciplinas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, lo que deseamos traerle o presentarle es que todos podemos acercarnos a la Sagrada Escritura. Amado hermano, no dependamos de que alguien les explique o que alguien predique constantemente. Usted como ser humano, que el Señor le ha dado la oportunidad de tener las Sagradas Escrituras en su mano y ha podido desarrollar la lectura, amado hermano, usted puede acercarse a las Sagradas Escrituras. Usted puede acercarse, no dependa y ni tan siquiera tome como totalmente cierto lo que cualquier persona diga. Inclusive hasta lo que yo esté hablando, vaya a la Sagrada Escritura y revíselo, compárelo con lo que la palabra de Dios dice. Todos podemos acercarnos a la Sagrada Escritura. Un ejemplo
simple es como qué yo puedo hacer para oír las Sagradas Escrituras. Hoy en día gozamos de gran tecnología que hasta en la plataforma de YouTube están los capítulos de la Biblia en audio que usted puede ponerla y escucharla. Usted puede escuchar predicaciones que se dan constantemente. Usted puede crearle el ejercicio de que también en la mañana mientras está preparando el desayuno o preparándose para ir al trabajo, usted puede poner la palabra de Dios leída y puede beneficiarse de esto. Usted puede estar trabajando y puede estar escuchando la palabra de Dios. Así que hay una diferencia y son distintas etapas en las que nosotros podemos adentrarnos en la Sagrada Escritura. La primera es escuchar la Sagrada Escritura. Nosotros podríamos tal vez hasta llamar a un amigo y algún versículo de provecho de mi vida con él y ser edificados mutuamente. La otra etapa que podremos utilizar o la otra disciplina es leer las Sagradas Escrituras. Y hacemos la aseveración, estas dos, nosotros decimos, pero es lo mismo, no, amado hermano, hay algo interesante. Si usted busca el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es una carta. Y me llama la atención porque el autor, el apóstol Juan, cuando escribe la carta de Apocalipsis, él dice lo siguiente: te escribo esta carta para que le den lectura en las reuniones, para que todos puedan escucharla. Y yo siempre decía, pero yo puedo leerla. En una ocasión decidí entonces, gracias a la tecnología, a una aplicación de Biblia que tengo en el teléfono, le di para que me leyera la Sagrada Escritura. Y es maravilloso ver cómo el libro de Apocalipsis, que cuando nos acercamos a él lo encontramos hasta como que tan difícil de poderlo interpretar e internalizar. Podemos ver que en este libro de Apocalipsis, cuando usted escucha la lectura, cuando alguien lee en voz alta y usted escucha el libro de Apocalipsis, su mente lo capta de una manera totalmente distinta y es hasta más fácil de entender. Cuando lo estamos leyendo, nosotros estamos haciendo un doble ejercicio. Estamos nosotros viendo, dando lectura y analizando lo que estamos leyendo. Mientras que usted escucha, usted está sentado, otro está leyendo y su pensamiento puede dar mayor viaje o mayor libertad a recrear lo que está escuchando. Como decir así, hacerse la película en su cabeza de lo que está escuchando y así poder internalizar o visualizar la escena que se está presentando en la escritura. Y con Apocalipsis es algo muy interesante porque ocurre de una manera tan maravillosa que cuando usted lo escucha puede entender hasta mejor que cuando lo lee. Así que no es lo mismo oír las escrituras que leer las Sagradas Escrituras. Dios bendiga a Lauren Serrano que está con nosotros, Ricardo Ortiz está con nosotros, Dios le bendiga muchísimo, gracias por el apoyo. Así que tenemos ambas cosas, oír y leer. Y en la lectura nosotros sabemos que hay muchos programas, o no programas, sino estrategias de darle lectura a toda la Biblia en un año. Hay estrategias de darle lectura tal vez en unos 5 o 6 meses al Nuevo Testamento con el libro de Salmos. Hay muchas estrategias que usted podría buscar hasta en internet de cómo poder darle lectura de manera cronológica, de manera de cómo textual, de cómo están los libros de la Biblia, de manera de viendo las promesas o de manera temática. Hay muchas formas de usted poder leer las Sagradas Escrituras y ya están, gracias a Dios por el internet cuando lo utilizamos bien, ahí están ya desglosados cómo nosotros podríamos hacer esto para poder internalizar mejor la Sagrada Escritura y beneficiarnos. Así que, amado hermano, debemos aprovechar cada tiempo. Usted está en la fila del banco, usted está haciendo una gestión y está en una sala de espera.
Tal vez en vez de estar hojeando el Facebook de ver quién puso qué o qué es lo que está en moda, ¿por qué no hojear la Biblia en el celular y darle lectura a las Sagradas Escrituras de Dios? Porque créame que Dios siempre le va a ministrar a su corazón cada vez que usted se acerque a Sagradas Escrituras. La otra estrategia es estudiar, o la otra disciplina es estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta hacer aquí? Para darle a usted la herramienta y que usted tal vez vaya viendo cómo poder acercarse a las Sagradas Escrituras. Así que tenemos entonces que nosotros dedicar tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras. Y hay libros en las Sagradas Escrituras, hay libros de estudios bíblicos para las Sagradas Escrituras que nosotros podemos obtener de muchas formas muy económicas. Hay personas que se dedican a desarrollar estudios bíblicos, los ponen en sus páginas de internet y usted puede acercarse a ellos y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Hay universidades teológicas, hay institutos, hay hasta seminarios teológicos gratuitos en internet para usted poder estudiar las Sagradas Escrituras. Así que, amado hermano, como dicen por ahí, el límite es el cielo. Dios nos ha dado el privilegio de vivir en una temporada en que tenemos acceso a tantas cosas. Y gracias a Dios por los hombres y mujeres de fe y de visión que han utilizado todo esto para bendecir al pueblo. Nosotros podemos aprovecharnos de ello y nosotros debemos poder acercarnos y estudiar, tener herramientas de diccionarios bíblicos, de comentarios bíblicos, de poder acercarnos a las Sagradas Escrituras. Todo eso, amado hermano, hoy en día disfrutamos de ello. Y más que eso, es bello y hermoso cuando nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos compartir el estudiar las Sagradas Escrituras. Es hermoso cuando nos podemos sentar en un grupo de personas y dialogar acerca de un tema o de algún pasaje bíblico y salir edificados unos de los otros, de la experiencia de aquel hermano y del otro. Yo me edifico. Y es hermoso cuando podemos hacer esto. Y más aún, yo me atrevo a señalar y yo me atrevo a decir que la iglesia, ahora viéndola como institución, la iglesia como institución que no provea estudios organizados de las Sagradas Escrituras, está destinada a perecer. Escuche bien, iglesia como institución que no promueva o no provea estudiar las Sagradas Escrituras, está destinada a perecer y desaparecer. Porque, amado hermano, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, es que podemos afianzar nuestra fe. Cuando nosotros estudiamos a profundidad las Sagradas Escrituras, es que nosotros somos fortalecidos. Es que nosotros entonces somos preparados para ir y alcanzar la obra o el ministerio que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Así que el nosotros estudiar las Sagradas Escrituras es de bendición y edificación tanto para nosotros, que, amado hermano, no hay otra cosa que desearlo cada día más y poder acercarnos más a las Sagradas Escrituras. Otra disciplina que podemos hacer, y yo sé que no estamos diciendo nada nuevo, no estamos diciendo nada nuevo, amado hermano, pero son cosas que a veces pasamos por alto. Otra cosa que nosotros podríamos hacer es aprendernos de memoria las Sagradas Escrituras. Usted no sabe cuánto daría yo por poder dedicarme, por decirlo así, a tiempo completo. Que yo pase el día entero sentado delante de la Sagrada Escritura, estudiándola, edificándome y memorizando las Sagradas Escrituras. Hay personas que tienen el privilegio de poder contar con mucho tiempo. Hay otras personas que no tenemos ese privilegio de contar con tanto tiempo para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Pero nosotros debemos promover y provocar que ese tiempo se dé. Así que otra estrategia es aprender de memoria las Sagradas Escrituras, porque es que en ocasiones usted se va a topar con alguien que usted
Dios le va a poner la necesidad y la inquietud de usted poder darle una palabra y usted no tener la Biblia en su mano. Así que, ¿cómo yo puedo hacer eso? Usted como único lo va a poder lograr es teniendo la Sagrada Escritura en su pensamiento. La única forma de usted tal vez darle una palabra de aliento a alguien, de una manera tal vez no formal, como tal vez lo que hacemos aquí, es que usted tenga la Sagrada Escritura en su mente. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo lleno mi corazón y mi mente de cosas que no edifican, yo no podré edificar a nadie. Yo debo procurar que nuestro pensamiento esté lleno de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder bendecir a los que me encuentre por el camino. Usted puede memorizarse pasajes bíblicos, versículos bíblicos favoritos. Hay personas que se memorizan capítulos enteros y libros enteros de la Sagrada Escritura. Hay otros que pueden memorizarse la ubicación y el contexto histórico de cada libro de la Sagrada Escritura. Y cuando se acercan al pasaje tienen todo ese background en la cabeza que cuando leen el versículo pueden ponerlo en contexto de una y primera vez. Y así que hay mucho que nosotros podemos memorizar de la Sagrada Escritura. Y la quinta estrategia o la quinta disciplina muy importante para nosotros es poder entonces meditar en la Sagrada Escritura. ¿Y qué decimos con meditar? Que no sea otra cosa que sacar el mayor provecho de la Sagrada Escritura. Meditar en la Sagrada Escritura es cuando usted puede darle lectura a un pasaje bíblico y puede irse en oración y permitir que sea el Espíritu Santo quien le vele y le hable a través del pasaje bíblico que ha dado lectura. Permitir que sea el Señor quien le dé revelación de lo que le está diciendo. A eso es lo que nosotros podríamos tal vez llamar el masticar este alimento espiritual. Que estamos ahí todo el tiempo dándole pensamiento y permitiendo que el Espíritu Santo llegue. Y herramientas que podemos utilizar o preguntas claves es ¿quién está hablando? ¿Quién dijo esto? Otra pregunta es ¿a quién se le está diciendo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué se estaba enseñando? ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy leyendo a mi vida de hoy en día? Y si nosotros hacemos y hacemos de estas preguntas un hábito cada vez que nos acerquemos a la Sagrada Escritura, permítame decirle que podrá salir edificado constantemente cada vez que se acerque a la Sagrada Escritura. Así que nosotros necesitamos repasar las cosas que sabemos constantemente. En la experiencia del empleo, cuando yo trabajaba con una serie de equipos, había un equipo que casi nunca se dañaba. Eso era raro que ese equipo sufriera daño. Como casi nunca se dañaba, no había la oportunidad de nosotros poder acercarnos o trabajar con el equipo para aprender más sobre él. Entonces, se dañaba de vez en cuando y como éramos un grupo de varias personas, era al que le tocara trabajar ese equipo, era el que iba a refrescar su memoria de cómo funcionaba ese equipo. Y cuando a veces le tocaba a uno decía, diantre, ¿cómo era que esto funcionaba? Uno tenía que volver a sentarse con los libros y los manuales a ver este equipo cómo funciona para volver como si fuese algo nuevo, siendo un equipo tan viejo. Y así ocurre con las Sagradas Escrituras, amado hermano. Si lo que yo he aprendido de las Sagradas Escrituras, yo no estoy constantemente repasándolo, y yo no estoy constantemente viéndolo, y yo no estoy constantemente yendo delante de la presencia del Señor para que me bendiga con la Escritura, con su palabra, y yo no estoy constantemente estudiándola, va a llegar un momento que aún lo que usted aprendió y apreció mucho, se le va a olvidar, porque, hermanos, somos humanos, y la mente va a comenzar a fallar y van a haber detalles que usted va a perder. Así que nosotros debemos procurar constantemente, repasando y volviendo sobre los temas y sobre la palabra de Dios,
que ya hemos estudiado y aprendido. ¿Por qué? Para nosotros entonces no ser culpables de no practicar lo que sabemos. Y somos y no convertirnos, como dicen en Santiago 1, no convertirnos en esos oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino que hacemos las cosas buenas. ¿Por qué? Porque conservamos, porque perseveramos en la palabra de Dios. Así que, viéndolo desde este punto de vista, nosotros podríamos tal vez corrernos la oportunidad o el riesgo de hacer la siguiente aseveración. Tal vez este es el motivo o la razón de por qué muchos obreros dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no son tan efectivos en el ministerio que el Señor le ha dado. O podríamos tal vez decir, o atrevernos a mencionar, que por eso se cumple el versículo bíblico que dice que la mies es mucha y pocos son los obreros. Porque nosotros como iglesia estamos tan y tan cómodos aún dentro de lo que estamos viviendo hoy en día, que se nos olvida el sacar el tiempo para acercarnos a la Sagrada Escritura. Y a veces nos acercamos a la Sagrada Escritura, sin embargo no permitimos que la Sagrada Escritura me enseñe. Leemos el versículo y no permitimos que la Sagrada Escritura me reprenda. Leemos el pasaje bíblico y no permitimos que las Sagradas Escrituras nos corrijan. Y por lo tanto, no permitimos que las Sagradas Escrituras nos instruyan en toda justicia. Así que es tiempo de nosotros ser sinceros con nosotros mismos y evaluar si yo estoy permitiendo que las Sagradas Escrituras cumplan el propósito con el que fueron hechas y enviadas para mí. Así que, amado hermano, la invitación de esta noche es que usted se acerque a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos envía a la mies, nosotros podamos decir y bendecir con lo que ya tenemos en nuestro interior. Amado hermano, ¿qué nosotros vamos a bendecir o decirle a alguien? ¿O cómo Dios nos va a utilizar en un ministerio si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a poder hablarle a alguien? ¿Cómo yo voy a poder ser de edificación si nuestros pensamientos y nuestro corazón no está la palabra de Dios? Así que debemos nosotros procurar que la palabra de Dios entre en todo nuestro ser para que entonces se pueda cumplir, sí, el propósito o ese versículo bíblico que dice abre la boca y yo te la llenaré. ¿Por qué? Porque ya dentro de nuestro ser está la palabra de Dios y entonces podemos pronunciar la palabra de Dios cada vez que hablemos. Así que si queremos ser efectivos en el ministerio que Dios ha puesto en usted y usted quiere comenzar este nuevo año cumpliendo con los propósitos de Jehová Dios, que son propósitos eternos en su vida, comienza estudiando la Sagrada Escritura, porque al estudiar las Sagradas Escrituras, amado hermano, será revelada a su interior y usted podrá pronunciarla a las personas y podrá ser efectivo en su ministerio. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 52, vamos a ver algo muy interesante. Mateo 13, 52 dice, y les dijo, o sea, Jesús les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Si usted quiere bendecir y ser un docto en el reino de los cielos, tiene que mantenerse estudiando las Sagradas Escrituras para que pueda sacar las cosas nuevas que Dios le está revelando en este momento
y ser hasta sostenido por las experiencias ya pasadas y pueda entonces ser efectivo y amplio en lo que el Señor ha puesto en sus manos. Así que hagámonos el propósito de hacer de este próximo año que se avecina el año en que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios para ser verdaderamente sus discípulos y así conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Porque no es que meramente la palabra se libre a aquel de pecado, sino que nosotros, aún dentro del llamado que Dios ha puesto en nosotros o depositado en cada uno de sus creyentes, cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios, somos libres de poder hacer ¿qué? Ejercer el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a verlo. Jesús está hablando a los judíos que habían creído en él, o sea, a los judíos que habían aceptado a Cristo como el Mesías, a los judíos parte de la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos parte de la iglesia, lo podemos aplicar muy cierto a nosotros. Y Jesús les dice, o nos dice como iglesia, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que si yo quiero ser discípulo de Jehová Dios, debo permanecer en su palabra. Y cuando Jesús está utilizando estos términos de permanecer, en el griego que podemos identificarlo, lo que dice es quedarse. O sea, hacer morada, provocar que la palabra sea perdurable en cada uno de nosotros. Así que si yo provoco o procuro que la palabra de Dios sea perdurable en mí, que yo me establezca y more con la palabra de Dios, seré verdaderamente su discípulo. Y cuando dice palabra, Jesús está utilizando el término de logos. Y logos es el pensamiento. O sea, toda la enseñanza y lo que yo soy que te he dado, si tú permaneces en eso, serás verdaderamente mi discípulo y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ese conoceréis lo que quiere decir es poder aplicar lo que yo tengo en mi pensamiento. Mire qué maravilloso. Jesús dice, si tú haces morada en el logos que es en los pensamientos y razonamientos que yo te he dado, si tú haces morada en el razonamiento que yo te he dado, podrás aplicar esas palabras a tu vida y entonces serás libre, serás eximido de toda responsabilidad. Serás entonces libertado de cualquier otra cosa. O sea que la clave para ser un verdadero discípulo de Jesús y ser libre está en yo hacer morada en los pensamientos y razonamientos de Jesucristo para yo poder convertirme en un verdadero discípulo, aplicándolo en mi vida y entonces conoceré la libertad. Así que lo que le queremos dejar saber a ustedes, amados hermanos, en este tiempo es lo siguiente. Permanezca en la palabra de Dios. Saque tiempo para estudiar la palabra de Dios. Permita que ese logos y revelación y ese razonamiento que Jesús y Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura, nosotros podamos absorberlo, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para convertirnos en verdaderos discípulos y ser verdaderamente libres. Libres de todo mal y libres en el trabajo o ministerio que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, permanezca en la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios bajo el tema
permanecer en la palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos. Está por ahí Helen Santos, William Padilla. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y para nosotros es un privilegio poder estar todos los domingos con ustedes a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra, qué bendición. En esta ocasión desde Puerto Rico, trayendo estudios de la palabra de Dios que sabemos que siempre edifican al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si permanecemos en ella, seremos edificados, seremos sus discípulos y seremos transformados. ¿Para qué? Para el ministerio que el Señor haya depositado en usted y en su vida. Así que nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra, qué bendición. Y comparta este programa porque sabemos que estudiar la palabra de Dios siempre es una bendición para cada uno de nosotros. Saludos a los hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live, a los hermanos que estuvieron a través de las redes de emisoras de Radio Metabel y todos los hermanos que siempre se conectan con nosotros. Gracias por la oportunidad y el privilegio de poder llegar hasta sus hogares y hasta la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en el programa Tu Palabra. Qué bendición.